Estoy en otro computador, he tenido que salir y volver a entrar. Comentarles, bueno, ¿no? Por este problema del cambio de computador, vamos a hacer otra clase de la que teníamos planificada para hoy día. ¿Ya? Esta vez la clase va a ser acerca de abdomen, va a ser ecografía de abdomen. La clase que teníamos pendiente para hoy día era imagenología de próstata, pero lamentablemente no he podido recuperar el archivo para este computador. ¿Ya? Les comento el siguiente módulo que es para el tercer parcial, que habitualmente lo dicta el doctor Darras. Él no va a poder por este semestre, por lo tanto, el doctor Rojas y yo vamos a dar los temas que le correspondían en teórica al módulo del doctor Darras, y conmigo vamos a continuar. Aparte de la clase de próstata que tengo pendiente, yo voy a darles 3 clases más del módulo de tercer parcial, ¿ya? ¿Alguien ya sabe cuándo está planificado el segundo parcial, chicos? Doctora, los terceros parciales no se fijaron aún. El segundo parcial, digo yo. El segundo. El 23. Para el 23, ¿ya? Entonces, este módulo que es de abdomen, vamos a avanzar ahora, no entra en el segundo parcial, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a avanzar el módulo que tenemos de imágenes de próstata, que sí es para el segundo parcial, ¿ya? De todas maneras, tenemos que hoy día seguir avanzando, y yo ya para la siguiente semana voy a solucionar el problema de mi computador y voy a recuperar las clases que tengo ahí. ¿Listo? De todas maneras, este módulo que estamos haciendo ahora, la clase de hoy, es para tercer parcial, chicos, ¿ya? Bien, entonces comencemos. Les voy a compartir pantalla. No sé si me va a dejar compartir. Ahí estamos. Seguimos en el mismo tema, chicos. Nosotros estábamos haciendo vías urinarias, ¿no es cierto? Teníamos que acabar con el tema de próstata. Sin embargo, esto también es relativamente muy relacionado, digamos, ¿no? Este tema de abdomen, ¿no? Existen muchas modalidades en imágenes para poder acceder al abdomen. Y bueno, una de las principales, más accesible y también económica, que no conlleva pues uso de rayos X, es la ecografía. Es importante que nosotros conozcamos las ventajas, las desventajas y las limitaciones que tiene cada método, ¿ya? Y pues en la parte de la exploración del abdomen con ecografía, es importante saber qué información nos puede aportar el método, ¿no? No siempre podemos acceder a toda la información con un solo método. Muchas veces vamos a usar o vamos a complementar, ¿no?, distintos métodos dependiendo de qué patología es la que buscamos y qué órgano en específico estamos nosotros explorando, ¿ya? De todas maneras, pues generalmente para la imagenología de abdomen vamos a usar como primer estudio la ecografía, generalmente cuando hay dolor abdominal, o en su defecto vamos a iniciar con una radiografía de abdomen, ¿ya? Vamos a hablar hoy de la ecografía, entonces, ¿no? La ecografía, como les dije, es accesible, nos permite hacer un estudio dirigido prácticamente a una área específica. Ya la ecografía no es un estudio de hacer un barrido generalizado, sino más bien se apunta y se enfoca a resolver un problema en un área
pequeña del abdomen, ¿ya? No podemos hacer barridos generalizados. Uno de los problemas que tenemos, pues, es que el sonido, pues, tiene mala transmisión a través del aire, y nosotros sabemos que en el abdomen, en específico, porque estamos explorando abdomen, tenemos las asas intestinales que contienen aire. Por lo tanto, cuando un paciente está meteorizado, cuando hay distensión de asas por gas, vamos a tener bastantes dificultades para poder explorar los órganos abdominales. Y en especial es más dificultoso la exploración de los órganos abdominales que están en retroperitoneo. Los pacientes obesos también son otro problema, porque a medida que va aumentando la profundidad de exploración, como sabemos, las ondas de sonido tienen cierto poder de penetración, y a medida que va aumentando la profundidad, pues va disminuyendo la penetración y la cantidad de ondas de sonido que llegan hasta esos niveles de profundidad. Por lo tanto, la imagen se va a ir degradando a medida que aumentamos la profundidad. Lo ideal, pues, son pacientes ideales que son de una ecotextura media, y pues este método, precisamente por esas observaciones que tenemos, es muy bueno en niños, ¿no? Porque son de pequeña talla y logramos hacer un buen estudio abdominal en pediatría. Es muy recomendable utilizar, y es el método por excelencia que nosotros usamos en niños, ¿no? No solo porque tenemos una buena penetración, alcanzamos a valorar bien las partes más posteriores de abdomen, sino también porque no utilizamos rayos X, y eso es muy, muy importante en los niños, es una consideración importante, ¿ya? Esta parte ya la hemos visto de cómo se generan las ondas de sonido, cómo va a reflejarse el sonido en las estructuras, en las distintas estructuras, en los distintos tejidos, y pues esa onda que rebota, ese sonido que rebota, es lo que va a captar el transductor, que lo va a transformar en imágenes, ¿ya? Ya sabemos lo que es una sombra acústica, hemos revisado en la anterior clase lo que es una sombra acústica, un refuerzo acústico, y nos vamos a ir ya hemos hablado ahorita de un poco de las ventajas, de las desventajas, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que ya es la exploración en el abdomen, respecto a qué información podemos nosotros acceder con este método, ¿ya? Con una consideración más que nosotros que tenemos que tener al momento de decidirnos por solicitar una ecografía abdominal. Aparte de que nosotros ya sabemos que la envergadura del paciente es importante, el meteorismo abdominal también es importante, que nos va a dar problemas. Otro factor importante es que tenemos que conocer que nosotros no podemos explorar hueso ni intestinos con ecografía, ¿ya? Esto es inherente al método, ¿no es cierto? El hueso, el sonido no puede penetrar el hueso, por lo tanto no vamos a ver más allá de la superficie ósea. Y en la cuestión de los intestinos, pues sabemos que el sonido no tiene buena transmisión a través del gas, por lo tanto los intestinos llenos de gas no los podemos explorar. Entonces, esos órganos quedan fuera del alcance de exploración de la ecografía. Salvo algunas muy puntuales excepciones, ¿no? Que tal vez las vamos a ir revisando más adelante con ejemplos. Entonces, nos vamos directo al tema. ¿Qué cosa podemos evaluar y qué cosas debemos sí o sí evaluar cuando nos piden una ecografía abdominal? Tenemos que evaluar sí o sí el hígado, la vesícula, el páncreas, los riñones, el vaso. Además, también es obligatorio cuando uno hace una ecografía, no importa el motivo de la solicitud, también es obligatorio que nosotros revisemos la aorta abdominal,
la vía biliar y buscar siempre la presencia de líquido libre. ¿Ya? Son los requisitos mínimos que debemos nosotros cumplir cuando realizamos una ecografía de abdomen. ¿Ya? ¿Qué información nos va a aportar entonces respecto a todos estos segmentos anatómicos que vamos a poder sí explorar adecuadamente? ¿Ya? Entonces, ¿qué información en cada elemento anatómico que he mencionado en la anterior diapositiva? Pues vamos a valorar, pues, por ejemplo, en el hígado vamos a valorar la ecotextura del parénquima, ¿no es cierto? La ecogenicidad. El hígado tiene una ecogenicidad característica que vamos a revisar más adelante con imágenes. Vamos a buscar en el espesor del parénquima hepático, vamos a buscar masas, ya sean sólidas, quísticas, que generalmente las llamamos lesiones focales. Vamos a valorar la vena porta, su diámetro, su permeabilidad. Valoramos el colédoco, lo mismo su diámetro, su permeabilidad, su contenido. Las venas suprahepáticas es importante valorarlas, igual su permeabilidad, su contenido. Y la vena cava inferior, su localización. Esto en especial, pues, en los pacientes pediátricos, ¿no? Que pueden haber algunas alteraciones anatómicas congénitas respecto a la vena cava. Y que es importante de notarlo y de anotarlo en un informe cuando uno ve alguna alteración congénita. Bien, tener en cuenta que el hígado tiene una segmentación anatómica, esto ya lo han visto ustedes en primer año en anatomía. Hay 8 segmentos. El hígado primariamente se va a dividir en 2 lóbulos, el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo derecho, que está dividido por el marcador anatómico que es la vena suprahepática media. El lóbulo izquierdo está dividido en segmento lateral, segmento medial, y el marcador anatómico que los divide va a ser la vena suprahepática del lado izquierdo, y el lóbulo derecho está dividido en segmento anterior y segmento posterior, y el marcador de reparo anatómico de división va a ser la vena suprahepática derecha, ¿ya? Aparte de estos 4 segmentos elementales, tenemos otra división más que va a dividir en un plano transversal cada segmento del que hemos hablado en 2 segmentos, uno que va a estar superior y otro inferior, y el punto de reparo anatómico del nivel de la división entre los segmentos superiores e inferiores es el nivel donde se encuentra la bifurcación de la vena porta o la confluencia de las ramas portales izquierda y derecha, ¿no? Eso es importante de tener en cuenta. ¿Cuál es la importancia de conocer la segmentación del hígado? Pues es poder describir cuando uno tiene un hallazgo, una lesión focal, un tumor, una alteración focal en el hígado. Tenemos que localizarla adecuadamente y localizarla en alguno de los segmentos, porque es muy importante en la planificación quirúrgica para una cirugía de extracción o para un acceso transpercutáneo, por ejemplo. Si tenemos un absceso y queremos drenarlo percutáneamente, pues vamos a necesitar localizar adecuadamente dónde se ubica la lesión. ¿Por qué? Porque vamos a planificar una cirugía o vamos a planificar una punción y necesitamos ver qué elementos anatómicos están adyacentes, si hay invasión de esos elementos, si va a ser extirpable o no la lesión, si compromete elementos que son imprescindibles. O sea que es muy importante la localización y localizarlos adecuadamente. ¿Ya? Estas son imágenes de distintos cortes del hígado con ecografía en el plano transversal a la altura de la confluencia de las venas suprahepáticas. Esta es la vena cava retrohepática, la vena cava inferior retrohepática, donde van a desembocar las 3 venas suprahepáticas. Vemos cuál es su ecogenicidad, ¿no es cierto? Son anecogénicas porque contienen el líquido que es la sangre, tienen un calibre adecuado, y la ecogenicidad del parénquima, ¿no? El parénquima hepático tiene una ecogenicidad intermedia, es muy homogéneo y solamente está
surcado pues por las estructuras vasculares, ya sean las venas suprahepáticas, o bien las arterias o las venas de la portales. ¿Ya? Estas son las venas, son estructuras vasculares también en un corte transversal, por eso se ven redonditas, y son los elementos que representan los vasos portales intrahepáticos. Los vasos portales generalmente van a tener una pared que es ecogénica, que se puede distinguir perfectamente de las estructuras venosas que son las suprahepáticas, ¿no? Aquí en otro plano, también es un plano transversal a la altura de la confluencia entre la vena porta izquierda y la rama portal derecha principal a nivel de su confluencia. El lóbulo caudado a este nivel, que es el segmento 1 hepático, siempre por delante de la vena cava inferior. Aquí tenemos un corte sagital a nivel del hilio hepático. Siempre tenemos que tener en cuenta que se pueden ver tres estructuras que son el colédoco, la porta y la vena cava inferior. Eso es un punto de reparo anatómico para hacer mediciones a nivel de la vía biliar extrahepática. Este es el lugar de la vía biliar extrahepática donde va a ingresar ya al hígado. Y es importante de poder localizarlo y reconocerlo, ¿no? ¿Qué más? También en un corte en plano transversal, aquí podemos ver que está la vesícula en la cara inferior del hígado. Este es un plano más inferior todavía. Y vemos aquí que la vesícula a nivel de su bacinete tiene una imagen en su luz que es arciforme, muy ecogénica, y está determinando una sombra acústica posterior. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la imagen típica de un cálculo dentro de la vesícula. Las paredes de la vesícula son ecogénicas, finas, lisas, y su contenido debiera ser completamente anecogénico, ¿eh? Y es fácil entonces encontrar cualquier alteración dentro de su luz que tenga otra ecogenicidad diferente a la del líquido, ¿no? Este es un corte sagital del hígado, lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo caudado dividido por una pequeña línea ecogénica que nos marca la división entre los dos lóbulos. Y aquí tenemos una estructura que es importante de reconocerla como no patológica, es parte de la anatomía normal, que va a surcar la homogenicidad de la ecogenicidad del parénquima hepático, que es el ligamento redondo, que es una estructura de vestigial embrionaria, ¿no es cierto? El ligamento redondo que estaba representado por la vena umbilical, que pues es permeable durante el periodo embrionario y que siempre lo vamos a ver, ¿ya? Ecogénico, y si vemos también aquí puede tener este aspecto, ¿ya? Y es importante de reconocer, este es el ligamento redondo, ligamento redondo, ligamento redondo. En distintos planos, en distintos cortes vamos a verlo, y es importante de reconocerlo como un elemento normal en la ecogenicidad y textura normal del hígado cuando uno explora la glándula hepática, ¿ya? En pacientes, antes de pasar a otra diapositiva, en pacientes que tienen hipertensión portal, que tienen cirrosis, por ejemplo, un signo que nos ayuda a valorar si existe o no hipertensión portal, pues es la repermeabilización de la vena umbilical. Entonces es importante conocer su ubicación, su aspecto, y ir a buscar dirigidamente si no hay repermeabilización de este elemento anatómico como un dato más para certificar que hay hipertensión portal cuando uno hace una ecografía en un paciente con este diagnóstico. Bien. Entonces, habíamos hablado ya del lóbulo caudado. Sabemos que el lóbulo caudado está por delante de la vena cava inferior, por detrás del lóbulo hepático derecho, en la parte posterior del hígado, ¿ya? Corte transversal, donde lo ubicamos, y corte longitudinal hacia posterior, ¿ya? Bien.
Este es un plano inferior, acuérdense, esto es más superior y esto es más inferior, por tanto, en planos superiores, en el plano de la subrahepática no lo vamos a ver, lo vamos a ver en el plano de la confluencia portal. Bien. Ya hemos visto cómo se ve un hígado normal, cuál es su ecotextura, cuáles son las estructuras internas que van a romper esa textura homogénea que ya hemos hablado del hígado, y vamos a buscar principalmente, habíamos dicho, lesiones focales, ¿no es cierto? Las lesiones focales son aquellas que van a tener una ecotextura distinta, una ecogenicidad diferente. En este caso tenemos una lesión focal que es hipoecogénica respecto al resto de la ecogenicidad del parénquima normal. Tiene un área hiperecogénica que está determinando una sombra acústica que nos está indicando que esta área es de calcio, está calcificada. Entonces, una lesión focal con un contorno muy irregular y un área calcificada. Esto nos está hablando de que esto es probablemente una lesión secundaria. Las lesiones focales más frecuentes en el hígado son las metástasis, ¿ya? Las lesiones focales malignas más frecuentes en el hígado son las metástasis, y las lesiones focales benignas más frecuentes hepáticas son los quistes hepáticos simples, ¿no? Existen lesiones benignas y existen lesiones malignas que nosotros podemos diferenciarlas según sus características ecográficas, ¿ya? Es importante, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una lesión de aspecto no benigno, y el encontrar una calcificación nos está hablando de que típicamente pues las lesiones metastásicas que van a presentar o que pueden calcificar pues son las neoplasias que vienen del colon o las neoplasias sarcomatosas, ¿ya? Los sarcomas de músculo esquelético pueden calcificar. Por lo tanto, si en este paciente esto es un hallazgo incidental, vamos a tener que sugerir dónde tienen que buscar el tumor primario, ¿no? Ya sabemos de dónde pueden provenir las metástasis calcificadas, entonces vamos a ir a sugerir el lugar de búsqueda del primario, que va a ser las áreas donde se producen sarcomas, que son de partes blandas, ¿no es cierto? Y buscar también colon, ¿no es cierto? Sabemos que colon con ecografía no lo vemos, entonces tenemos que recomendar algún otro estudio complementario donde sí se pueda ver adecuadamente el colon. Otra lesión focal en el parénquima hepático, este es parénquima hepático normal, con algunas estructuras vasculares también normales en su espesor, y tenemos esta lesión de contornos que parece un halo hipoecogénico, igual no es muy regular el contorno, tiene más bien un área que es completamente anecogénica, ¿no? Central, que es un área de necrosis, ahí hay líquido necrótico. ¿Qué lesiones pueden producir necrosis central? También estamos hablando de un aspecto no benigno. Tenemos que pensar primero que es una metástasis, porque eso es lo más frecuente de encontrar en el hígado. Y vamos a pensar qué lesiones pueden necrosar centralmente. Vamos a pensar en tumores que están en la cabeza y en el cuello, que tienen mucha frecuencia, tendencia a necrotizar. Por lo tanto, vamos a sugerir que la lesión metastásica va a provenir de algún área de la cabeza o del cuello, y vamos a sugerir la exploración pues dedicada de estos segmentos de la anatomía. Las lesiones metastásicas generalmente no son únicas, son múltiples, por lo tanto si encontramos una, tenemos que dedicarnos y tratar de encontrar más para poder nosotros hacer una adecuada valoración de la extensión de la enfermedad primaria. Aquí vemos que son varias, algunas pequeñitas, otras más grandes. Todas van a comportarse de manera similar porque tienen la misma etiología. Y aquí vemos un hígado que está prácticamente sustituido, prácticamente no hay parénquima hepático normales, sino son las metástasis, las lesiones sustitutivas son las que están ocupando la mayor parte del parénquima, ¿ya? Este paciente puede incluso alcanzar la insuficiencia hepática precisamente por este motivo. Bien.
vamos a pasar a otro órgano que es importante de evaluar, que son las vesículas vías biliares. La ecografía es el método de indicación inicial primario por excelencia para cuando nosotros sospechamos patología de vesícula y vías biliares. Es el mejor método para nosotros hacer un diagnóstico de litiasis vesicular, de litiasis de la vía biliar. Siempre tenemos las dificultades del meteorismo y de la envergadura y peso del paciente. Sin embargo, pues debe ser el método primario de exploración antes de elegir un método alternativo cuando tenemos demasiada dificultad con el método ecográfico. Necesitamos una preparación para poder hacer la ecografía abdominal en general. Perdón. ¿Qué preparación vamos a necesitar? Precisamente por el problema del meteorismo necesitamos que tengamos un intestino en reposo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ayuno mínimo de 6 horas, lo ideal es que sea 8 horas. Y esto para la vesícula es sumamente importante, no solo porque nos va a disminuir el meteorismo intestinal, sino también porque la vesícula va a estar en represión plena. ¿Ya? Una vesícula en represión parcial o colapsada va a presentar un pseudo engrosamiento de sus paredes precisamente porque no está distendida en su totalidad, y vamos a poder confundir eso con cambios inflamatorios. Uno de los signos de inflamación de la vesícula es el engrosamiento de su pared, por lo tanto, no nos sirve una vesícula colapsada para poder valorar el espesor de la pared. El espesor de la pared de una vesícula con adecuada represión, aquí estamos viendo una vesícula, y vemos cómo su pared es fina, no debiera sobrepasar nunca los 3 milímetros. ¿Ya? Una pared vesicular de más de 3 milímetros es patológica. En este caso estamos viendo una imagen que es trilaminar de la vesícula, ¿no es cierto? Esta es una imagen típica de una vesícula que no está en represión completa. ¿Ya? Tenemos la pared vesicular aquí, que está notoriamente más engrosada. En este caso, esta es una vesícula en represión parcial, y aquí estas imágenes de pseudo tabicación o de pseudo engrosamiento de la pared, pues es solamente porque la vesícula está plegada, ya tiene un conducto cístico muy largo, serpiginoso. Este es otro aspecto de la anatomía normal. Hay variantes, ¿no es cierto?, en la morfología de la vesícula también. En este caso el cístico es muy alargado, y es importante conocer que pueden haber císticos muy alargados porque a veces los cálculos se alojan en esta área y nosotros solo exploramos el cuerpo vesicular, y tenemos que estar seguros cuando hacemos la exploración de que estamos viendo toda la luz de la vesícula, incluyendo el cístico, y saber que existen este tipo de variantes. ¿Ya? En este caso aquí parece que es una lesión que está protruyendo la luz vesicular, sin embargo esto es una vesícula que tiene un plegamiento a nivel del fondo vesicular que se llama vesícula en gorro frigio. ¿Ya? Esto no es un tabique, sino solamente es que se ha plegado la vesícula, y en este corte pues aparece como si fuera un tabique, pero es solamente un plegamiento, lo mismo que del conducto cístico. Pueden haber plegamientos a nivel del fondo vesicular. Entonces, aspectos normales de la vesícula, siempre de contenido anecogénico. Y vamos a ver también que no solamente podemos explorar la vesícula, sino que debemos explorar la vía biliar, ver si está dilatado o no su contenido. Ya les he mostrado una imagen similar del hilio hepático a nivel del portal hepatis, donde vamos a poder ver, en este caso es en un corte transversal, la arteria hepática, el colédoco, ¿no?, a nivel del hepático común aquí, y luego el colédoco. El colédoco habitualmente no puede medir más de 6 milímetros, por encima de 6 milímetros es patológico, está dilatado, y hay que ir a buscar pues una causa obstructiva hacia más distal. A veces se puede hacer, otras veces por meteorismo no logramos ver el colédoco distal ni encontrar la causa, pero si encontramos dilatación, pues tenemos que sugerir estudios complementarios que nos permitan
dilucidar cuál es la causa de obstrucción, ¿cierto? Y la porta que siempre debe estar por detrás. La porta sigue la misma dirección que la vía biliar. Eso es algo que nos ayuda cuando la identificamos. Y a nivel del entrecruzamiento con la arteria hepática, la vía biliar extrahepática no debiera medir más de 2.5 milímetros. ¿Ya? Ese es un punto de reparo importante que nosotros tenemos que encontrar. En corte transversal, el colédoco distal lo podemos encontrar y no debiera medir más de 6 milímetros, como ya hemos mencionado. Aquí vemos que está midiendo menos de 6 milímetros, que mida menos no es una cosa patológica. Y lo encontramos, pues nosotros sabemos que el colédoco distal es intrapancreático y aquí vemos cómo está dentro del espesor de la cabeza del páncreas, ¿ya? Y por detrás está la vena cava inferior, corte transversal, y la aorta abdominal, corte transversal. Bien. Otro órgano que sí o sí tenemos que valorar cuando hacemos una ecografía abdominal es el páncreas. ¿Qué es lo que vemos del páncreas con ecografía? Pues debemos intentar ver todo el páncreas y debemos valorar el conducto pancreático principal, ¿ya? Es muy frecuente que tengamos dificultades en ver la totalidad del páncreas, en especial en pacientes obesos o cuando hay gas intestinal. El gas intestinal es una condición sine qua non del intestino, por lo tanto, eso es algo que no podemos modificar, por lo tanto, no se extrañen cuando reciban informes que digan páncreas parcialmente visualizado por interposición de meteorismo. Ese es un defecto ya de la capacidad del método ecográfico en sí, no depende mucho de la capacidad del que realiza la ecografía, ¿ya? Sin embargo, cuanto más experta es la persona que realiza las ecografías, muchos mejores resultados se obtienen. Bien. Vamos a ver entonces cómo se ve el páncreas por ecografía. El páncreas también tiene una ecogenicidad intermedia, homogénea. Este es un corte transversal. Esta es la cola del páncreas, que es un poco de mayor espesor. El cuerpo pancreático, que es más delgado, tiene contornos bien definidos, lisos. Y vemos la cabeza en forma de un gancho, ¿no es cierto? Un pequeño garfio que la cabeza siempre va a estar por delante de la vena cava inferior. Son puntos de reparo anatómicos que tenemos que tener. Y esta imagen aquí hipoecogénica es la vena esplénica que siempre atraviesa por detrás del cuerpo pancreático. Si ustedes, como les pedí la anterior clase, revisan anatomía, pues van a encontrar que la vena, los vasos esplénicos corren por detrás del cuerpo pancreático. Estamos aquí hablando de retroperitoneo, los órganos retroperitoneales por excelencia que podemos ver nosotros con ecografía, pues es la aorta y la vena cava inferior, ambas juntas por delante de las vértebras, de la columna vertebral. Esta es otra imagen del páncreas, mismo plano transversal, la vena cava inferior, por delante está la cabeza y aquí tenemos el cuerpo pancreático que está por delante de la arteria suprahepática, por delante de las venas esplénicas. Y vemos aquí otra imagen hipoecogénica de forma tubular. Esto es el conducto pancreático, el conducto de Wilson dilatado, ¿ya? En una ecografía normal, normalmente no está dilatado, por lo tanto no lo vemos, ¿ya? El máximo que puede medir, que algunas veces se logra ver en pacientes muy delgados y que no lo debemos tomar como patológico, el máximo que podemos medir, el máximo diámetro es de 2 milímetros del conducto pancreático. Si vemos que mide más, ya está patológico y hay algún proceso obstructivo que no está permitiendo que se drenen los jugos pancreáticos hacia el intestino y tenemos que investigarlo, ¿ya? Como sabemos, el páncreas muchas veces no lo vemos por completo, entonces hay que mencionar qué segmentos del páncreas lo vemos. Este es un páncreas completo, vemos cola, cuerpo, cabeza, cuello,
En este caso no estamos viendo adecuadamente la cabeza, ¿no es cierto? Tampoco estamos viendo adecuadamente la cola. Entonces nosotros en los reportes ecográficos tenemos que reportar qué partes vimos y también qué partes no vemos. Es importante mencionar lo que no se ve, ¿ya? Lo que se ve en imágenes se anota y lo que no se ve también debe anotarse, ¿ya? Porque daría la falsa idea de que estamos viendo todo normal y no es así. También lo que no vemos, lo que no vemos es importante de mencionarlo en una ecografía. Otra imagen, otro páncreas, y aquí vemos también cuerpo pancreático por delante de la vena esplénica y vemos una lesión focal de menos ecogenicidad. Es muy... llama mucho la atención cuando nosotros logramos ver una lesión focal en el páncreas. Siempre se necesita hacer estudios complementarios para definir la benignidad o la malignidad de este tipo de hallazgos, ¿sí? Una lesión focal en páncreas es muy importante complementar con otros estudios que pues ya vamos a ver más adelante qué otros estudios se pueden hacer para mejorar la caracterización y llegar a un diagnóstico más aproximado de lo que se trata esta lesión. Bien, ya habíamos hablado que hay estructuras vasculares que están por detrás del páncreas, ya las hemos visto, cómo se ven, y bueno, aquí tenemos un corte transversal de la aorta, el tronco celíaco, la arteria hepática, la arteria esplénica, yéndose la hepática hacia la derecha, la esplénica hacia la izquierda. Nosotros muchas veces nos piden valorar con Doppler las estructuras vasculares abdominales. Tenemos que saber dónde están, cómo se ven. Este es un corte transversal, este es un corte longitudinal. La aorta en un corte longitudinal, como vemos el origen del tronco celíaco yendo hacia adelante, y la arteria suprahepática que se origina en un nivel más inferior yendo hacia abajo, ¿no? También vamos a poder ver el origen de las arterias renales en la ecografía por abdomen. Entonces, eso es otro tema de que no vamos a tocar nosotros, el Doppler abdominal, que pues es importante también de hacerlo, pero eso ya es otro tema más diferente del objetivo que nosotros tenemos ahora con la clase de hoy, ¿ya? De todas maneras, es importante saber que están ahí y la anatomía para poder reconocer pues la normalidad de la presencia de estas estructuras y no considerarlas patológicas, no confundir esta imagen con dilatación patológica del conducto de Birdsong especialmente. Y no confundir estas imágenes aquí en retroperitoneo con lesiones quísticas que sean dependientes del páncreas. Tampoco no debemos confundirnos. Lo más importante para nosotros poder hacer un buen reconocimiento abdominal es que nosotros sepamos reconocer la anatomía normal. Una vez que nosotros sabemos reconocer adecuadamente la anatomía normal, vamos a poder nosotros reconocer también la patología. Saber que algo no debiera estar ahí, no lo vamos a poder notar si es que no conocemos la anatomía normal. Bien. Una de las indicaciones por excelencia, como ya les mencioné, de la ecografía abdominal, pues es el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de cálculos en la vesícula o en la vía biliar. ¿Cómo vamos a ver esos cálculos cuando hacemos una ecografía? Aquí tenemos varios ejemplos. La vesícula, paredes finas. ¿Qué quiere decir paredes finas? Es importante notarlo. Es que no hay signos de colecistitis aguda, no hay inflamación. Pueden haber cálculos sin que haya inflamación. La inflamación se produce cuando uno de estos cálculos obstruye la vía de salida de la bilis y la vesícula empieza a llenarse de líquido. Hay una tensión en el interior por el acúmulo de líquido y las paredes empiezan a sufrir por la falta de aporte de irrigación sanguínea debido a esa hiperrepresión en la que se encuentra la pared, y la pared empieza a morirse, a cambiar, a isquemizarse, y eso produce toda la inflamación en la vesícula. Entonces, la hiperrepresión produce dolor e isquemia en la pared. Por lo tanto, esa es la fisiopatogenia
de la colecistitis aguda. Se destapa la vía de salida, se vacía la bilis, deja de doler, recupera la vascularización, la irrigación, la pared y pasa el cólico, ¿no es cierto? Muchas veces no se destapa y hay otro proceso en que la pared ya empieza a producirse cambios necróticos y termina muchas veces rompiéndose, ¿verdad? Si es que no se trata. Por eso esto es una urgencia médica, ¿no? El diagnosticar el estado de la pared vesicular y diagnosticar la causa, ¿verdad? Aquí tenemos otra vesícula, paredes finas. Tenemos no solamente un cálculo aquí con su sombra acústica posterior en la luz vesicular, sino también vemos material ecogénico de ecogenicidad intermedia que no da sombra acústica posterior. A esto le llamamos barro biliar, que también puede estar presente. Y tenemos aquí otra imagen. Esta también es una vesícula, la pared vesicular completamente calcificada que no nos va a permitir saber si aquí hay en la luz vesicular. No la vemos la luz vesicular. No podemos saber si hay cálculos, si hay tumores, si hay barro biliar. Solamente podemos informar una vesícula en porcelana. Entonces aquí tenemos que utilizar otros métodos de diagnóstico para ver el contenido de esta vesícula, ¿ya? Esta es otra imagen de la vesícula en un corte transversal. Y aquí vemos igual una imagen hiperecogénica en la parte más superficial o anterior, arciforme. Otra imagen, una línea también hipoecogénica y una tercera línea hiperecogénica. Esto se llama el complejo pared-eco-sombra, en el cual también es un sinónimo de que hay una vesícula. Estamos viendo la pared vesicular en una porción anterior, pero la vesícula está llena de cálculos. ¿Sí? Esto es un signo de que hay una vesícula llena de cálculos, por lo tanto, el sonido va a reflejarse en la superficie de estos cálculos que están todos amontonados llenando toda la luz vesicular. Por lo tanto, hacia adentro o hacia posterior, tampoco vamos a ver qué más hay en el contenido vesicular. No vamos a poder ver la pared posterior de la vesícula, no sabemos si hay un tumor o no, y por lo tanto no podemos valorar el espesor adecuadamente tampoco de la pared vesicular para saber si hay colecistitis o no. Estas son dificultades que tenemos al momento inherentes al método ecográfico, ¿ya? Pero debemos buscar estas imágenes que son las típicas de una vesícula patológica. Bien, entonces, ¿qué patologías podemos nosotros explorar con el método de ecografía? Ya hemos visto la colelitiasis, varias imágenes, la colecistitis aguda, que aparte de esas imágenes que hemos visto de cálculos o de contenido vesicular, tenemos que ver que la pared está engrosada con más de 3 milímetros de espesor y tenemos que ver cálculos que están enclavados en el bacinete y que no se movilizan, ¿no? Esa es la triada ecográfica que nosotros tenemos que buscar. Engrosamiento vesicular, un cálculo enclavado en bacinete que no se moviliza y por último, dolor a la compresión del área vesicular con el transductor, que es el signo de Murphy ecográfico, lo llamamos así. Entonces, la colecistitis enfisematosa también podemos valorarla, la gangrenosa. Podemos ver también la perforación de la vesícula biliar cuando hay un defecto de continuidad en la pared, el absceso hepático pericolecístico, pólipos vesiculares y el cáncer vesicular también podemos diagnosticarlo con ecografía. Aquí vemos una imagen, una vesícula, corte transversal, paredes muy gruesas de ecogenicidad heterogénea, tienen unas áreas que son hipoecogénicas, que son ya estriaciones por edema o por necrosis de la vesícula. Entonces, esta es una vesícula que hay que solucionarle el problema rápidamente. ¿Por qué? Porque esta vesícula sabemos que está muy edematosa, probablemente con áreas necróticas y va a ser muy fácil que se rompa, ¿ya? Y nos vamos a tener ya una colecistitis complicada con una peritonitis biliar, ¿verdad? Entonces, esta vesícula tenemos que atenderla y operarla de urgencia. Otra imagen de la misma vesícula, corte longitudinal, como se puede ver en la pared, ya hay algunos defectos de continuidad
y pues esta vesícula está muy pronta a romperse, ¿ya? Aquí vemos otra imagen de una vesícula y aquí sí, la continuidad de la pared de la vesícula se ha roto por completo y aquí hay una colección, ya la bilis ha salido por fuera de la vesícula, de la luz vesicular y está improntando el hígado, ¿ya? Entonces esto ya es líquido pericolecístico, esto es una ruptura vesicular. ¿Qué otros hallazgos hemos dicho que podemos encontrar? No solamente hablar de patología inflamatoria de la vesícula biliar, sino también de patología tumoral. Estos son los pólipos vesiculares, ven este engrosamiento focal de la pared que protruye hacia la luz vesicular. No cae aquí. Si fuera un cálculo, tendría que estar en situación dependiente a nivel de la parte posterior de la vesícula. Estos no se movilizan con los cambios de posición, se mantienen donde están. Son pequeños pólipos. Cuando miden menos de 5 milímetros, se los considera benignos. No hay necesidad de operar, pero sí se los controla cada 6 meses para verificar su estabilidad. Tenemos imágenes de pólipos de mayor tamaño. Igual, no se movilizan con los cambios de posición del paciente, no pueden no estar en situación dependiente, y a estos que son mayores de 5 milímetros, pues nosotros sospechamos que sean de causa proliferativa. Nos ayuda mucho ponerles Doppler color para certificar pues que es una lesión que está muy vascularizada. Por lo tanto, estas lesiones vascularizadas o no, si miden más de 5 milímetros, hay que sacarlas, hay que operar la vesícula y sacar la vesícula porque esto puede ser un cáncer en etapa inicial, un cáncer vesicular. Bien, también vamos a poder ver, y hemos hablado del hígado, de la vía biliar, vamos a seguir explorando el abdomen y nos encontramos con las estructuras renales, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos que nosotros, qué características tenemos que nosotros investigar con ecografía acerca de los riñones? Vamos a, igual que en el hígado, vamos a ver su ecogenicidad, si está aumentada, disminuida, si es homogénea, si hay lesiones focales en el espesor, ya sean quísticas, sólidas, vascularizadas o no. Tenemos también la posibilidad de valorar el sistema pielocalicial en búsqueda de dilatación o de cálculos. Los uréteres en general no se visualizan a menos que estén dilatados porque son retroperitoneales finos, delgados, y con el meteorismo habitualmente no logramos verlos. No es lo habitual lograr verlos con el método ecográfico. Y aquí vamos a ver algunas imágenes. Este es un riñón normal. El riñón normal tiene un contorno liso, tiene una ecogenicidad intermedia. Podemos ver en la estructura interna, hemos visto ya esto en la anterior clase, las pirámides renales. Comparar siempre con la ecogenicidad del hígado que está adyacente al riñón derecho, ver que tiene una ecogenicidad similar o que el riñón tiene una ecogenicidad menor. Eso es lo habitual. Aquí vemos, comparamos el parénquima hepático con la ecogenicidad del riñón. Eso es lo normal. Las lesiones focales, ya sean de características quísticas simples, benignas, o características malignas, de aspecto sólido, muy vascularizado, hasta que no se demuestre lo contrario. Lesión hipervascular sólida en el riñón es un carcinoma de células renales hasta que la biopsia nos demuestre lo contrario, chicos. Eso acordarse muy bien. La dilatación de vías biliares que nosotros ya hemos visto en la anterior clase. Las mismas imágenes, ¿no es cierto? Corte longitudinal, corte transversal de la pelvis renal llena de líquido, dilatada. Y nos vamos al vaso, que es otro órgano abdominal que podemos ver con bastante claridad en una ecografía. El vaso tiene en este caso sí es un órgano que es completamente homogéneo. No vamos a ver estructuras vasculares, no vamos a ver estructuras venosas de ninguna clase. Es completamente homogéneo, así tenemos que verlo al páncreas. Muchas veces hay como variante anatómica, hay vasos, estructuras esplénicas accesorias que se llaman esplénulas y son así redondeadas y presentan la misma ecotextura que el resto del parénquima esplénico. El vaso va a tener contornos redondeados, lisos, es muy homogéneo, con una ecogenicidad intermedia muy similar a la del hígado. Y no debemos olvidar de revisar. Es un poco difícil de revisarlo porque el vaso está escondido detrás de las costillas
detrás del ángulo esplénico del colon. Por lo tanto, es difícil, muchas veces se nos dificulta el acceso con ecografía, que generalmente lo hacemos por vía anterior. Y pues tenemos que hacer bastantes maniobras, pero es importante revisarlo, es importante que se describa en un informe de ecografía que sí vieron el vaso, que lo vieron normal, medir su tamaño porque es asiento de algunas enfermedades metastásicas, por ejemplo, y también es el aumento de tamaño del vaso es un signo de hipertensión portal, entonces tenemos que verlo y medirlo de manera adecuada con ecografía. Se puede si es que la persona que está realizando la ecografía es una persona experta y bien entrenada. Bien. La aorta abdominal es un órgano que sí o sí debemos explorar cuando estamos ejecutando una ecografía abdominal. Tenemos que ver sus características, su diámetro, ver que no haya aneurisma, sus paredes, si hay ateromatosis, calcificado o no hay ateromatosis. Las estructuras y sus ramas principales en general no son un requisito, pero debemos reconocerlas para no identificarlas como estructuras patológicas. Debemos saber también dónde está su localización y su diámetro normal, ¿no es cierto? A la izquierda de la línea media y a la derecha la vena cava inferior. Esta es la morfología habitual de la vena cava inferior en forma de una lágrima, mientras la aorta siempre tiene que ser súper redondita, súper cilíndrica. Y no olvidarnos del líquido libre. Siempre tenemos que estar atentos y explorar dirigidamente, buscar dirigidamente el líquido libre. En este caso aquí hay abundante líquido libre en la cavidad peritoneal rodeando el hígado. Aquí vemos el peritoneo parietal que tiene un aspecto nodular, generalmente tiene que ser liso. Y esto nos está hablando de que estos son implantes peritoneales metastásicos de algún tumor. Ya puede ser en las mujeres del ovario o del colon, que generalmente dan muy frecuentemente metástasis peritoneales. Bien. Hemos hablado un poco de cómo nos ayuda el Doppler, especialmente para ver la vascularización de las masas tumorales, ya sea en riñón, los pólipos vesiculares. Es importante hacer el estudio abdominal en un equipo que también tenga la posibilidad de acceder al modo Doppler, porque nos ayuda mucho en diferenciar lesiones benignas de las malignas, nos ayuda a reconocer las estructuras vasculares como tales, porque se van a llenar de flujo, ¿ya? Nos ayuda a valorar muchas veces la velocidad que hay en estas estructuras, si hay una estenosis, ver si es una estenosis crítica o si es una estenosis que no es significativa. Debemos saber manejar adecuadamente el Doppler, tanto el Doppler color, que es cualitativo, como el Doppler velocimétrico, que es cuantitativo, al momento de realizar una ecografía. Aunque no nos pidan una ecografía Doppler, debemos manejar estos elementos para podernos ayudar, porque es una herramienta más que nosotros usamos, ¿ya? Es como a un cirujano que les digas que va a entrar a operar una vesícula, pero él se prepara con una serie de pinzas de instrumentos, ¿no es cierto? No necesariamente los tiene que utilizar todos, pero en caso de que haya un hallazgo inesperado, tienen que estar ahí todos los instrumentos preparados para hacer las acciones que se necesiten. Lo mismo en la ecografía, nosotros necesitamos tener todas las herramientas en el equipo para poder utilizarlas si es que las necesitamos, ¿ya? Y el Doppler es muy importante en la ecografía abdominal. Una persona que hace ecografía abdominal que no sabe manejar Doppler no lo va a hacer bien, por lo tanto es importante quién hace la ecografía, chicos, es súper importante, es operador dependiente. No solamente sacar fotos, necesitamos conocer muy bien la patología, muy bien la anatomía normal y manejar muy bien las distintas modalidades de ecografía, el modo B, el modo color, modo velocimétrico, Doppler, es muy importante, ¿ya? Entonces, un resumen de lo que podemos nosotros valorar, ¿cierto? De lo que hemos visto hace un momento.
y saber que el método indicado por excelencia, el primer método de exploración abdominal en niños y embarazadas, siempre vamos a preferir la ecografía. Aunque no sea el mejor, aunque no sea el más sensible, empezamos por ese en niños y en embarazadas, ¿ya? Luego de detectar cuál es el problema, nosotros podemos ya ajustadamente al problema pedir un estudio complementario, ¿ya? Tratemos de no irradiar a las embarazadas, no irradiar a los niños porque les estamos dando billetes de lotería para futuro tener un cáncer, ¿ya? Acordarnos siempre, pacientes obesos, no le pidamos al método una sensibilidad o una exactitud que no vamos a poder obtener en pacientes obesos. Lo mismo en pacientes meteorizados. Y el problema pues que tenemos con la ecografía, paciente con dolor, se toma algún medicamento, ¿no es cierto? Se toma ibuprofeno que produce gastritis, meteorismo. Se toma un antiespasmódico que produce dilatación de vía biliar, dilatación de vía biliar para calmar su dolor, le quita el dolor cólico intestinal, pero lo va a meteorizar. Entonces, tenemos ese problema siempre en pacientes con dolor y hay que considerar eso como una limitación del método a la hora de valorar un paciente con dolor abdominal. Siempre preguntar si comió o no comió, porque también eso nos va a producir meteorismo y nos va a producir una vesícula colapsada, ¿no es cierto? El ayuno en una ecografía abdominal es súper importante. Muchas veces a mí en el hospital me dicen, es una emergencia, está con mucho dolor el paciente, tiene que venir y hacerle una ecografía abdominal. Correcto, tengo que ir, tengo que investigar la causa del dolor y el primer método que debemos usar es la ecografía, correcto. Pero si el paciente no tiene un ayuno de 8 horas, yo le hago esperar al paciente. Es mejor esperar que tenga las molestias unas horas más, que complete el ayuno y poder lograr la sensibilidad adecuada del método que hacer una ecografía que nos va a dar en blanco porque la vesícula está colapsada y yo no sé si eso es patológico o no porque tiene una piedra y yo no sé si es una colicistitis aguda o no, no la voy a poder diferenciar. Entonces, el método tiene sus indicaciones y tiene una preparación que tenemos que respetar. Si no respetamos, vamos a tener malos resultados, ¿ya? Y para los que reciben nuestros informes, importante tener estas consideraciones. Nosotros las colocamos, tenemos que anotarlas. Cuando tenemos una limitación, ya hemos dicho, ¿no? Lo que vemos, anotamos, lo que no vemos, también anotamos, ¿ya? Y eso es importante que le presten atención al momento de leer un informe, ¿ya? Si nosotros anotamos que tuvimos dificultades de visualización de los órganos, eso hay que considerarlo porque a lo mejor alguna cosa muy importante no hemos logrado ver. Y pues vamos a tener que utilizar estudios complementarios para lograr ver todo lo que nos interesaría ver según la patología que tiene el paciente. Nosotros también como radiólogos aconsejamos cuál es el método complementario que debieran usarse. Y entonces, conocer los métodos, las limitaciones, la aplicación, en qué cosas se debe aplicar primero, en qué no nos va a servir, es muy importante, ¿ya? Al momento de utilizar este recurso, pues debemos utilizarlo de manera correcta y los médicos que reciben los informes también deben interpretarlo de manera adecuada con todas las limitaciones que conlleva. Y también saber que pues tiene que hacerlo una persona experta, eso es muy importante. La ecografía depende del operador, un operador que no es experto, que no tiene conocimiento adecuado, que no tiene la preparación adecuada, no va a ser un buen estudio, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, chicos, con eso terminamos la clase. No sé si están ahí, todavía me escuchan o ya se fueron todos. Sí, doctora. Bien, chicos. No hay preguntas, entonces para la siguiente clase, por favor, la parte del tema de próstata. Vamos a terminar la clase y el módulo para el segundo parcial, la siguiente clase, chicos, ¿ya? Repasen anatomía de próstata. Anatomía básica, las láminas del Netter son muy buenas, están en internet.
Así que bueno, nos vemos con eso la siguiente clase. ¿Listo? Hasta el siguiente sábado. Que tengan buen fin de semana, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.